Tenemos un tema complejo, difícil para tratar en este programa, pero sumamente importante. Es el tema de los suicidios. ¿Y qué hacer? ¿Qué se debe hacer para que una persona no decida terminar con su vida? ¿Quiénes son las personas que terminan su vida y por qué? Tenemos aquí presentes y tendremos también otra invitada más adelante en este programa. Diremos al final del programa quiénes son los que nos acompañan. Como lo habíamos dicho, a veces es bueno invitar como ciudadanos. Algunas veces son autoridades, son personas con un currículum muy especial, pero siempre personas que tienen de alguna manera un conocimiento sobre este tema. O sea, más que hablar de la institución, queremos pedirles que hablen desde el corazón y desde la cabeza, que es tan importante. Entonces está junto a nosotros Lira de la Paz Villalba Miranda. Lira, bienvenida, muchísimas gracias. Junto a ella está Roberto Enríquez. Roberto tiene un conocimiento importante sobre este tema tan delicado. Está también con nosotros de la Fundación Crecer, una importante fundación que trabaja con el... Uy, ya dije la fundación, perdóname, va a ser la única identificada. Pero bueno, después diremos qué es esto. Es Gladys Guzmán Arellano, quien está acompañándonos, y finalmente Carolina Echeverry. Hay un video que me presentaron a mí que creo que es interesante para conocer qué le lleva a una persona al suicidio, qué le lleva a la desesperación, qué le lleva a la depresión y qué hacer para poder enfrentar. Es un video fuerte, pero también muy importante, con buenos mensajes. Pongan ustedes atención a lo que viene, que enseguida lo comentamos. Y también esperamos sus comentarios. Yo tenía un perro negro, su nombre era Depresión. Cada vez que el perro negro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento podía sorprenderme con su visita. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito. Él masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertí una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mantener una mentira emocional es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil el estar cerca mío. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. Y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba lo haría irse corriendo, pero con mucha frecuencia él salía airoso y llegaba a la cima. De caer se hizo más fácil que levantarse de nuevo. Así es que me hice bastante bueno en automedicación, que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentí totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse ¿qué sentido tiene? Afortunadamente, este fue el momento en que busqué ayuda profesional. Este fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas. El perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros pueden necesitar un enfoque completamente diferente.
con los que están cerca de ti, puede ser un elemento de cambio absoluto. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado tú estás, más alto ladra. Por eso es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. El anotar tu ánimo en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a mejorar. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación, si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido con el perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas es mejor abrazarlos. Perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse la vida. Cada vez más hay más gente en el mundo que decide dejar de vivir por voluntad propia, suicidarse, como se llama. ¿Qué le lleva a una persona? ¿Qué es el suicidio? ¿Por qué la gente decide terminar con la vida, con lo que todos decimos la maravillosa vida? Todos conocemos posiblemente personas que han pasado por esto. Capaz de manera de pensamiento, casi todos los seres humanos, algún momento en la vida han dicho: quisiera no vivir en lugar de estar viviendo este momento, esta tragedia, esta situación difícil. ¿Qué es lo que ocurre? Lira, Roberto, esperamos sus comentarios. Gladys, Carolina, tienen ustedes la palabra. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Yo comenzaría por decir que el suicidio, como muchos problemas en salud mental, no tiene una causa única. Es un problema multifactorial, es decir, el resultado de una serie de una interacción de varios factores que pueden ser individuales, como los trastornos mentales, como las problemáticas sociales de cada persona y también culturales y sociales. Lo que se sabe es que la mayor parte de suicidios ocurren en personas que tienen un trastorno mental, que puede ser o depresión, consumo nocivo de alcohol, de sustancias, pero sin embargo, no todas las personas que presentan una depresión, que sufren de depresión, se van a suicidar, y no todas las personas que se suicidan tienen depresión. Hay un grupo que es más pequeño de personas que se suicidan, en las que se encuentra un rasgo de personalidad que nosotros llamamos la impulsividad. Es decir, la impulsividad, ¿qué significa? Significa el actuar sin reflexionar. Son personas que actúan rápidamente sin pensarlo y frecuentemente se arrepienten de lo que hacen. Este es el rasgo que se encuentra frecuentemente en adolescentes y jóvenes que después de una ruptura amorosa, un shock emocional, un fracaso académico, una pelea en la casa, pueden tener deseos de muerte muy importantes y si tienen los medios a disposición pueden acabar con su vida de una manera impulsiva. Sí, nada más complementar que acordamos con Caro en el sentido de que son temas multifactoriales y que, por ejemplo, es interesante ver cómo las mujeres, digamos, están más relacionadas con los intentos suicidas versus los hombres, que son mucho más, digamos, letales, ¿no? Ahora... ¿Cómo letales? Expliquemos. Lo que yo veía es que se suicidan más hombres que mujeres. Exactamente. Claro, en ese sentido. O sea que el intento es más de la mujer, pero no terminan con su vida. Así es. O sea, tratan, pero no en el hombre, en cambio, concreta y no necesariamente se convierten en intentos repetidos como las mujeres, ¿no? Por otra parte, está el por qué la gente se suicida y va en incremento.
hay autores más de la rama de la sociología que encaminan en cómo el ser humano cada vez se atomiza, ¿no? Si bien es cierto, incluso las mismas estimaciones de salud pública aparecen como países en proceso, en vías de desarrollo, los denominados países en vías de desarrollo, los países desarrollados, resulta que estamos más solos, resulta que nos sentimos más aislados, resulta que nos comunicamos menos. Entonces, eso, digamos, son factores también predisponentes que ayudan a este fenómeno del suicidio. Yo creo que también el suicidio tiene que ver con la dificultad para resolver problemas de manera general, porque aun cuando fuera multicausal o multifactorial, como ustedes señalan, creo que todos tienen un antecedente de la dificultad en resolver un problema por pequeño o grande que sea. Entonces, todos los enfoques que se deben dar al respecto tienen que ser hacia allá, hacia resolver los problemas y entenderlos, pausar para entenderlos y poder, obviamente, tener una solución. Vamos a pedirle a Gladys que inicie el próximo segmento. He estado escuchando atentamente, como hacen las personas sabias, ¿no es cierto? Y quisiéramos que nos digan qué es lo que... Me dicen que tenemos 2 minutos más. Hace un momento me dijeron así 1 y ahora me dicen 2. Entonces tienes ahorita el tiempo para decir. Estoy de acuerdo con todas las opiniones que se han vertido en este espacio. Creo que es importante señalar algo. Hay que diferenciar cuando la persona está con un duelo o con melancolía. El duelo es una pérdida concreta y real de alguien. Su trabajo, su mamá, su papá, su pareja. La melancolía es un estado completamente grande que abarca toda la época de la vida de la persona. Habitualmente, cuando se esté en melancolía, puede tender a quitarse la vida. También hay que puntualizar otra situación. No solamente son los intentos de suicidio conscientes que hay, también hay los intentos de suicidio que son inconscientes. Cuando la persona empieza a tener muchas, llamemos, poca precaución en las actividades que hace y tiene muchos accidentes. Entonces, también puntualizar esto que es importante analizarlo, ¿no? Bueno, tenemos unas cifras, ¿no? A veces los números no reflejan la realidad, pero hay 2 temas que a mí me parece muy importante. El uno es que en el Ecuador, de las causas de muerte, entiendo que son de causas violentas de muerte, ¿no? El suicidio en muchas provincias está ocupando el primer lugar, más que accidentes de tránsito y más que los homicidios. Hablamos de los homicidios todo el tiempo, hablamos del tránsito todo el tiempo y no estamos hablando de los suicidios. Pero a nivel mundial la cifra es terrible, cada 40 segundos se suicida un ser humano. ¿Por qué y qué hacer? ¿Qué hacer? Enseguida. Mira, estábamos comentando de los datos, ¿no? Hay provincias, casi varias en el país, donde de las muertes entre tránsito, homicidios y suicidios, el suicidio está en primer lugar. ¿Qué está pasando? De hecho, nuestra provincia es una de aquellas. Nosotros siempre semanalmente nos reunimos para revisar los datos de las causas de muerte en la provincia, pero había un dato que era el asunto de los suicidios que estaba un poco segmentado. Pero nos pusimos interesados en averiguar qué es lo que pasaba de un año al otro y en efecto el suicidio, al menos en mi provincia, es la causa pues de muerte violenta más alta que existe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, estamos... Porque hay muchas otras provincias, ya vamos a decir luego cuáles son. En realidad todas tienen cifras altas, ¿no es cierto? Así es. Hemos hecho un análisis con la policía, inclusive con DINASED, un análisis de las causas de muerte como tal y vemos de que la mayoría pues están enfocadas en lo que son problemas familiares y problemas de tipo sentimental.
seguidas muy a distancia de lo que son los problemas, en este caso mentales y también problemas económicos, de educación y demás, académicos en sí, pero las causas más altas en los índices están precisamente en lo que son problemas familiares y problemas sociales. Por eso creemos que se debe enfocar todo hacia aquello, ¿no? Y miren estas cifras, tenía yo un documento para que ustedes la comenten, por favor, sobre todo Gladys, que está solamente con nosotros en este segmento, ¿no es cierto? Más de 800,000 personas se suicidan cada año, es decir, una muerte cada 40 segundos. En el mundo, en los países ricos, se suicidan 3 veces más hombres que mujeres, pero en los de ingresos bajos y medianos la razón hombre-mujer es mucho menor, 1,5, pero siempre más hombres que mujeres. El 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. La gran mayoría de personas que mueren es en los países bajos y medianos. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. ¡Qué terrible! ¿No es cierto? En los jóvenes. Pero es que es importante tomar en cuenta algo. A los 15 años el ser humano está desarrollando todavía su psiquismo. Necesita diferenciarse de su papá, de su mamá, necesita diferenciarse de su entorno. En el momento en el que se encuentra terriblemente solo, lo que ocurre es que ya no se siente parte de. Entonces llega el punto en el que decide quitarse la vida. Es una situación de soledad bastante grande, que los seres humanos la sentimos desde que estamos en la pancita. Si no ha sido bien elaborada a lo largo de nuestra vida, en la adolescencia va a ser una llamada de atención grandísima esta gran soledad que siente la persona y que ve como único camino el terminarme, el autocastigarme. No tengo nada más que hacer, bueno, morir. Eso decía ese gran pensador Pepe Mujica en una entrevista que tuvimos con él. Decía: el problema más grave, y que es lo que tú acabas de decir, Roberto, también es que estamos solos, que cada vez estamos más solos y el ser humano no ha sido creado para vivir en soledad. Claro que sí, y en ese sentido, bueno, retomando un poco estas cifras que usted mencionó, es realmente un problema de salud pública el suicidio, y así lo ve la Organización Mundial de la Salud, que lo declaró uno de los temas prioritarios en su Plan de Acción Mental del 2013. Lo que usted decía, 800,000 personas al año que mueren por suicidio en el mundo. Se calcula que por cada adulto que muere por suicidio hay 20 personas que intentan suicidarse. Esas personas tienen un riesgo de recidiva elevadísimo, es decir, que estaríamos hablando de 16 millones de personas al año en el mundo con intentando terminar con su vida. Y bueno, por último, el impacto que el suicidio puede tener en una familia, en una comunidad a nivel psicosocial es devastadora. Sabemos que una familia en la que se suicida uno de los miembros, las personas pueden presentar un sentimiento de culpabilidad muy importante, preguntándose qué dejé de hacer, por qué no me di cuenta que mi familiar estaba así de desesperado. Y está todo el tema del estigma, que también es bien importante. Sabemos que, sobre todo en algunas culturas, las familias en las que se suicida un miembro pueden ser víctimas de un estigma importante en la comunidad, porque es un tema tabú, es un tema que no es aceptado. Yo creo que es importante revisar un poco los datos que decían, al menos de que hay más suicidios en los países pobres y de mediana economía. Yo creo que más que nada es la concepción de riqueza también, porque no siempre el pobre es infeliz ni el rico es feliz. Y en ese sentido yo creo que también tiene mucho que ver el asunto del consumismo también con esta idea de aparente riqueza o pobreza que también tiene la gente y que también puede ser una de las causas que está afectando. Por otro lado, veíamos que en los países de mayores ingresos, de lo que decía Freddy, pues son mayor carga de, pues en este caso, los hombres quienes se suicidan. Y eso me llama la atención porque quizá es el rol de manutención también que tienen los hombres en algunos países y en algunas sociedades la que convoca aquello. Pero sin duda creo que no tiene que ver en sí con el asunto de la pobreza real como tal, sino de la percepción de pobreza que también se tiene, y claro, estamos enfrentados a un asunto global de consumismo que mucho estará afectando. Yo creo que esas cifras deben revisarse, ¿no? Porque sí, como decía Mujica también, eso de calificar
a los pobres, a los medianos, a los altos, como que eso fuese lo más importante. Y repito, y no me cansaré de hacerlo, lo he dicho varias veces ya, esas palabras de Mujica que dice, pobre no es el que tiene más o el que tiene menos. Pobre es el que desea y desea y desea más y más y más cada vez. O sea, una persona con millones de dólares podría ser muy pobre a nivel de que no está satisfecho con su vida. ¿No es cierto? Y el consumo de drogas, nosotros vemos a dónde van las drogas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los problemas de adicciones? En muchos casos son la gente que lo tiene todo a nivel material, pero tiene un vacío interno, Roberto. Hay solo, por lo menos las cifras que se maneja de Organización Mundial de la Salud hablan de 1 millón, y de la gente que intenta suicidarse. ¿De 1 millón qué? De 1 millón de personas anuales. Que se suicidan, o sea, sí. Mayor que este número. Sí, y de 10 a 40 millones de personas que intentan suicidarse. Lo otro, lo que decía Lira, es necesario, y es un tema un poco más que complejo, porque hay un subregistro significativo en el tema de suicidio. O sea, mucha gente no le gusta que se diga que esa fue la causa de muerte. Precisamente por el estigma que hablaba Caro, por ejemplo, no se registra. Murió por un tema era por temas con problemas con drogas. Resulta que la persona en realidad decidió quitarse la vida, o por otro factor que, no sé, los familiares, por ese estigma social que se tiene en nuestra sociedad, digamos, no se registra adecuadamente en esos datos. Ese por lo menos es el desafío de parte del Ministerio de Salud. Poder dar un registro adecuado de cada una de las patologías en salud pública, ¿no? Bueno, pero el tema de los subregistros yo creo que ya ha sido un tanto superado, porque actualmente para, por ejemplo, proceder a un levantamiento de cadáver y demás, tiene que actuar la policía siempre, ¿no? Y en eso involucra el asunto investigativo. Se lleva sí, control. Más que nada yo creo que en los intentos de suicidio, por ejemplo, es donde podríamos hallar un subregistro, pero ahora hay tantos métodos, sistemas, inclusive que se utilizan, que nos facilitan este asunto y que no dejan al margen los datos. Al menos en el país está pasando eso en nuestra provincia, gracias a este sistema David, que también incluyó el asunto de las muertes violentas. Yo les llamo muertes violentas porque aun cuando no están tipificadas en el Código Penal, ni tampoco se orientan hacia ese sentido, son violentas hacia su propio ser, ¿no? Entonces, también hay herramientas que han facilitado de que no exista este subregistro. Yo creo que... Pero más que eso, digamos, el que muera una persona o 10 es igual. De hecho, ¿no es cierto? 100, o sea, digo, más que a la vez las estadísticas, creemos que solo si son muy grandes son preocupantes. No, si hay una persona y son miles en realidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Gladys? Yo quisiera de alguna manera explicar por qué creo que son más hombres que mujeres. Realmente en el plano cultural ustedes están desde pequeñitos de alguna manera preparados para guardar las emociones. Los hombres no lloran, acuérdense, ¿no? Entonces nosotros las mujeres, para nosotros es mucho más fácil sacar la parte emocional. Lloramos, pataleamos, hacemos lo que sea, los hombres se tragan mucho. Llegan a tragar tanto dolor que en algún momento no pueden más. Y el único camino es terminar. Tal vez por ahí está la gran diferencia entre suicidios de hombres y mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que, lo que hemos hablado en este panel, ¿no? Creo que es importante enfocarnos en el tema familiar. La familia tiene que empezar a sostener mucho, sostener espacios de diálogo, comunicación asertiva, espacios lúdicos. Qué lindo que era jugar antes, ¿se acuerdan? Jugar cartas, armar un rompecabezas, espacios en donde la familia se comunique. De alguna manera el hecho de que tú, yo me sienta sola es porque la comunicación se ha roto. Miren, aquí hay algo que me llamó la atención poderosamente, ¿no es cierto? Vamos seguramente a tratar esto en el siguiente segmento. Dice, ¿a qué síntomas debes estar atento? La gente que está ahí. 1, tener dificultad para concentrarse o pensar con claridad. 2, regalar las pertenencias, comenzar a regalar todas sus cosas. 3, hablar acerca de marcharse o la necesidad de dejar todos mis asuntos en orden. La pérdida de interés en actividades que solía disfrutar. Tener dificultad repentina en el colegio o en el trabajo. Cambiar los hábitos alimentarios o de sueño. Alejarse de los amigos o no querer salir.
tener comportamientos autodestructivos tales como tomar alcohol en exceso, consumir drogas ilícitas o drogas en general, supongo yo, y hacerse cortaduras en el cuerpo. No sé si estos son algunos síntomas. Yo no creo que hay que alertar, porque va a haber gente que dice, uy, pero a mí me está pasando 3 o 4 de estas cosas, no se trata de eso, ¿no es cierto? Tal vez hay otros elementos, pero esperemos, Carolina, para tratarlos enseguida en un momento. ¿Qué hacer si hay personas que usted conoce y que pueden, a través de su ayuda personal, como vimos en los dibujitos animados al comienzo, cambiar la vida de un ser humano? ¿Y qué posibilidades hay de que personas que han querido terminar con su vida luego puedan disfrutar de una vida a plenitud? Porque de eso estamos hablando, del buen vivir. Bueno, bienvenida a Verónica. Verónica tiene una experiencia muy importante en el tema que estamos tratando. Ella reemplaza a Gladys Guzmán Arellano de la Fundación Crecer, que es una psicóloga clínica que trabaja muchísimo el tema de las adicciones y tiene una gran experiencia en el tema que acabamos de ver. Pero nos habíamos quedado en eso de los síntomas, ¿no? Esa es la información que me dieron a mí, que sí, hay que tener cuidado cuando hay esos síntomas. ¿Qué hace ustedes que son los especialistas? ¿Qué hace una persona que tiene preocupación de que algo pueda pasar? Freddy, el tema de los signos y síntomas mencionados hay que tomar con muchas pinzas porque, bueno, por lo menos la literatura habla de enfermedades como esquizofrenia, depresión, alcoholismo, enfermedades psiquiátricas, el tema de intentos suicidas previos. Y bueno, el ser parte del género masculino y enfermedades físicas crónicas es parte importante, pero digamos, no es que es un requisito per se como para decir que es un potencial suicida. Y eso acompañado también a que con el video que nos pasó al inicio, la vida es alegría y tristeza, la vida es oscuridad, claridad. Lo importante es que el ser humano pueda convivir con esas propiedades y características que tenemos cada uno y aceptarnos tal cual somos. Justo alguien me decía ahora que les pida la definición de qué es la depresión, porque me decía la depresión no es de estar triste, porque triste todos estamos tristes y estamos alegres, sino me decía que había leído algo como una definición de que es esa persona que no está ni triste ni alegre, es decir, que no puede soportar ni la tristeza ni la alegría. ¿Podría eso ser un tema de preocupación sobre la depresión? Sí, es una tristeza profunda que se prolonga, que persiste durante el tiempo. Se habla de una tristeza que es profunda y que dura más de 2 semanas, acompañada de una serie de síntomas como es la pérdida del interés en la vida. El video que nos mostraron hace poco de la Organización Mundial de la Salud está muy bien hecho porque muestra todos esos síntomas. Del perro negro, ¿no? El perro negro, la pérdida de la autoestima, de la confianza en sí mismo. Puede haber trastornos de sueño, del apetito, pero es una tristeza profunda y que persiste en el tiempo. Bueno, yo no soy psicóloga, pero creo que el asunto de la depresión tiene mucho que ver con ocultarse, cerrarse a ver lo bueno y lo malo. Yo podría decir que cuando hablamos de depresión, primero que es un proceso que desgraciadamente no es como otra enfermedad, ¿no? El sarampión tiene manchitas y entonces sabemos que una persona tiene sarampión. Pero en el tema de la depresión es un proceso que es muy difícil de distinguirlo entre la gente y que incluso muchas veces en un medio como el de ahora, con los niveles de exigencia, donde todos buscamos gente feliz, alegre y demás, nos vamos alejando de aquel que empieza a ver las cosas un poco negativamente, aquella persona que empieza a perder la satisfacción por las cosas que hace, aquella persona que empieza a quejarse de todo, no hay nada bueno, todo es malo, todo me sale mal. Entonces, existe una serie de cosas que podríamos nosotros empezar a enseñarle a la población para que pueda saber cómo se van desarrollando estos trastornos, ¿no? Cuando vemos a una persona con depresión que no se levanta de su cama porque le cuesta levantarse y enfrentar el día a día, muchos de nosotros pensamos es que a lo mejor es vago, todos tenemos crisis,
porque él no puede, y este tipo de cosas nos van alejando de la persona, lejos de poder brindarle un apoyo y una ayuda. Entonces creo que incluso necesitamos una información para la comunidad en todos estos procesos, para que podamos realmente tender una mano y realmente podamos ser ayuda. Claro que sí. Y en ese sentido es importantísimo porque el suicidio es un fenómeno que se puede prevenir, y se puede prevenir a través de una serie de estrategias multisectoriales de prevención, y una de ellas son las campañas de sensibilización, de educación del público, para que el público, primero que todo, luchar contra el estigma relacionado con la salud mental, con los problemas, con los trastornos mentales. Segundo, para que el público en general pueda identificar personas que podrían estar en riesgo de cometer un suicidio, y ahí vienen los signos de depresión y los otros signos que usted enumeró ahora. Y que la gente pueda, al identificar a alguien que podría estar en riesgo de suicidio, remitirlo. Y esa remisión debe hacerse al sistema de salud. Y ahí está otro punto importante en la parte de prevención, y es desde el sector salud nosotros debemos capacitar a nuestros médicos, enfermeras, psicólogos del primer nivel de atención de los centros de salud para que ellos identifiquen a personas que podrían estar en riesgo de suicidio, para que traten eficazmente los trastornos mentales que puedan presentar. Que es algo que falta mucho en todo el mundo, en toda América Latina. Es decir, hay muy pocos médicos o personal que tiene la preparación necesaria para los temas de salud mental. Por cierto, yo he visto unas cifras, pero escalofriantes, que decían que en el año 2020, es decir, pasado mañana, las enfermedades mentales, la depresión va a ser la primera causa de las enfermedades en el mundo. ¿No es cierto? Esto no pasaba hace 100 años ni hace 50, o sea, el modelo de vida. Y decía también la OMS que si llegamos al año 2100, hay quienes creen que ya no vamos a llegar por el comportamiento terrible de la humanidad, de las 10 primeras enfermedades, 9 serían de origen mental, 9 serían enfermedades mentales. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Qué hacemos? Roberto, ¿a quién llamamos? Es decir, alguien que quiere ayuda, dice, sí, muy bien, está teóricamente todo bien, ¿y yo qué hago? La madre de familia, la persona, el hermano que tiene esta situación, ¿a quién pide ayuda? ¿Y cómo? Puntualmente, en cuanto a nuestra comunidad, la línea 171 cuenta con asesores, incluso psicólogos formados. 171. 171, la línea gratuita del Ministerio de Salud Pública, a fin de poder agendar una cita en el primer nivel de atención en los centros de salud y poder abordar estos temas. Pero es interesante porque si vamos a analizar cuáles son las intervenciones que incluso la evidencia científica plantea, pasa y se concentran en el saber escuchar. O sea, y aumentamos los problemas de salud mental en nuestro planeta precisamente porque no sabemos escuchar. Tenemos digamos, una boca y 2 oídos y no sabemos, digamos, escuchar. Usamos solo la boca y no los oídos. Sí. ¿No? Entonces, digamos, y que no estamos ahorita para hablar de temas eminentemente técnicos, pero esa es una de las principales estrategias a fin de poder, digamos, sin juzgar, incluso escuchar a esa persona que tiene estas ideas suicidas, porque esas son una de las intervenciones que si damos seguimiento a esta persona podemos tener mejores resultados. Freddy, yo lo que sugeriría también, así como todos nosotros deberíamos tener un médico de cabecera, deberíamos contar con un psicólogo cercano a la familia, o por lo menos un personal en salud mental cercano a quien podamos acudir, porque cuando tú tienes una persona que está cursando este proceso, muchas veces no te dan ni siquiera el tiempo para hacer la llamada. En toda familia hay alguien que tiene estos tipos de problemas. Casi no existe una familia en que diga, no, aquí no hay nadie en mi familia, ni mis primos, ni mis hermanos, ni mis tíos. Todos hemos tenido alguna experiencia cercana. Nosotros hemos tenido la oportunidad de intervenir en estos casos, nos han llamado y nos han pedido ayuda, y lo que hemos hecho nosotros es quedarnos en el teléfono hasta que nuestro equipo pueda llegar a la casa de la persona que está con esta crisis. Creo que algo que es fundamental y es decirle a la gente,
nuestra voz ha sido nuestro mejor instrumento para salvar vidas. Sería bueno ponerle un buen tiempo el teléfono. ¿A qué teléfono? ¿Tienes el número? Bueno, o sea, o hay que, nuestro teléfono, sí. y más allá de nuestro teléfono, nosotros trabajamos a través de redes sociales y nuestra forma de comunicación es a través de Internet. Mucha gente se contacta. O sea, podemos poner el teléfono, el link, y puedes link chatar y con eso. nosotros, y con nosotros vas hablando y tienes la posibilidad de tener una voz amiga. Y mucha gente de medios, y sobre todo quienes son cantautores, han sido nuestros cómplices durante este proceso, y quienes a través de su música nos han ayudado de forma permanente a poder enviar un mensaje a aquella gente que por alguna razón su vida perdió el sentido. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a niños muy pequeños, porque nos parece increíble que los niños de 6 años piensen en suicidarse, y que de pronto esa canción, esa voz y mi estar allí para él sirva para que su vida tenga una nueva oportunidad. Carolina ha estado en lugares lejanos, ¿no? Afganistán, mira, Afganistán, ¿quién se atreve a ir a Afganistán? Sri Lanka, Guatemala, la Franja de Gaza, o sea, lugares muy complicados actualmente, en Senegal. Esto ocurre en todas partes un poco igual. Este problema es un problema universal, un problema del ser simplemente humano. Es un problema universal, pero hay factores culturales bien importantes. Yo pude verlos cuando trabajé en Sri Lanka, en donde la tasa de suicidios es altísima, está entre los 15 países con una tasa más alta de suicidio. Y es muy frecuente, bueno, yo en esa época era médica y me llegaban muchos casos de jóvenes, adolescentes, muchas mujeres que llegaban intoxicadas con pesticidas. Los pesticidas es la tercera, es uno de los métodos frecuentes en el mundo, una tercera parte de los suicidios se cometen con pesticidas. Yo vi un reportaje sobre las naranjillas aquí en el Ecuador, sobre una comunidad muy humilde que no tenía conocimiento y usaba en exceso pesticidas, y los chicos y los jóvenes comenzaron a suicidarse. Se creó un caso en una pequeña comunidad y hubo muchos reportajes. Creo que la cosa ha mejorado y ha cambiado por una intervención. Justo este caso, ¿no? Y nuevamente hay toda una serie de estrategias de prevención en cuanto a los pesticidas. Por ejemplo, en India, al norte de Sri Lanka, donde yo trabajé, tenían comunidades con una tasa de suicidio muy alta, comunidades rurales, que se intoxicaban voluntariamente con estos pesticidas, y lo que hicieron fue algo muy sencillo, pero que funcionó. Le dieron al líder de cada comunidad los pesticidas para que los almacenara bajo llave y para que le entregara a las personas, al campesino, la dosis que necesitaba periódicamente, y disminuyó la tasa de suicidio. A veces una pequeña llave, un cuidado en algo puede hacer diferencias inmensas, pero vamos a cortar, vamos al último segmento de este programa tan importante y vamos a insistir, y hemos hablado bastante sobre el problema del suicidio, de las personas que se quitan la vida. Insistamos, ¿qué hacer? Deben haber miles de personas de este momento queriendo conocer de ustedes, que son expertos en el tema, a ver qué tipo de sugerencias hay para que todos podamos colaborar mejor para disfrutar de la vida, del buen vivir. A veces hasta se escucha con nuestros políticos querer plantear, ¿cómo se llama?, materias específicas para prevenir el suicidio, el embarazo adolescente, el consumo de drogas, y resulta que no coincidimos en nada. El tema es prevenir el tema de suicidios, no necesariamente tenemos que hablar de suicidios. Si los jóvenes están estudiando, si los muchachos están haciendo deportes, si los muchachos están haciendo teatro, música, danza, son aspectos trascendentales que están construyendo su proyecto de vida. El hecho, cuando nosotros nos felicitan como grandotes que somos, nos sentimos bien, mucho más los adolescentes que están en ese proceso de construcción de su personalidad. Esos son factores determinantes que van
directamente proporcional a prevenir el suicidio. Si yo me siento, digamos, satisfecho con lo que estoy haciendo, tengo menos probabilidades de pensar que esta vida no tiene sentido. Claro, la vida buena, ¿no? El poder estar contento con la vida, con todas las dificultades que se tiene, es tal vez el elemento fundamental, pero se necesita el apoyo a la familia, de la comunidad, eso es como esencial, es muy difícil, a veces en soledad. Muy importante, el tema de habilidades sociales, o sea, pareciera que no fuera importante el que el padre, la madre le enseñe a su hijo a ser autónomo, a tomar decisiones, y si se equivoca, que se equivoque bien, pero porque ese va a ser el único medio de crecer. No sé si existe otro medio de crecer que no sea el de resolver problemas. Bueno, yo creo que responder a la pregunta de qué hacer por los suicidios es importante responderla de que todos tenemos algo que hacer por eso. Que no es un tema solamente de las instituciones ni del grupo de buena voluntad que se junte para hacer una tarea. Yo creo que la tarea fundamental está en los propios hogares, en mejorar los niveles de comunicación en las familias, en ser más afectuosos, en hacer una serie de cosas y sobre todo en alejarnos de la política de exclusión, porque no necesariamente la exclusión viene por el tema económico, sino por una serie de prácticas que están inmersas en el diario vivir. Entonces considero que todos tenemos algo que hacer en eso y no siendo experta considero que sí en el lado voluntario en el que estamos nosotros trabajando sí se debe trabajar articuladamente identificando todos los actores que pueden contribuir a este asunto. No solamente es una tarea del Ministerio de Salud Pública. De hecho, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, existen los departamentos especializados de orientación para los estudiantes que están trabajando en eso. En nuestra provincia hemos articulado de tal manera a todas las instituciones y a los sectores organizados para que cada uno actúe desde ese lado. Y yo creo que la solución del qué hacer es hacerlo colectivamente. Es hacerlo con las estrategias que hemos planteado desde nuestras instancias, por ejemplo, unos con un nombre, otros con el otro, pero por ejemplo en el caso de Tungurahua, la Minga por la Vida, que es más que una campaña comunicacional, porque creo que en eso no se debe enfocar el asunto, es una serie de acciones que convocan la participación de todos y de todas. A mí me parece muy interesante el trabajo que tú nos comentabas que hacen. ¿En qué consiste exactamente? ¿Quiénes son? ¿Cómo trabajan? Bueno, ¿Cómo así están en esto? Freddy, nosotros somos Radio Play Internacional, somos el primer medio web del Ecuador. Estamos ya prácticamente 10 años trabajando con la más alta tecnología que el país ha tenido y nuestra herramienta ha trascendido al mundo entero. Esto nos ha permitido que en el año 2007 un oyente se acercara a nuestra directora y contactara con ella, un psicólogo, Luis Alvear, y él estando en Chunchi le dijera a María Fernanda que todos los días en ese diario había una estadística de suicidios. Así nació un poco esta idea y de proceder con responsabilidad como un medio virtual a hablar de algo mucho más allá, comunicación saludable y involucrar no solamente a profesionales, sino a la comunidad en sí a través de nuestros voluntarios y generar un símbolo de nuestra campaña. ¿Cuántas personas trabajan en esto? Yo creo que es muy difícil decir cuántas personas, porque tenemos desde los clubs de fans hasta personas como grandes artistas, actrices, que son quienes nos apoyan desde sus países, porque nuestra campaña no es solamente en Ecuador, tenemos hermanos internacionales. Es que con el internet ya no hay países, ¿no es cierto? Con las redes, lo mismo que ustedes hacen sirve para México, para Paraguay, para... Bueno, si es que es en español, para todos quienes hablan español, ¿no? Así es, e incluso para los anglosajones que quieren aprender español, porque... ¿Y qué tratan en estas redes? Bueno, nosotros lo que hemos decidido es trabajar mensajes motivacionales hacia la gente, el manejar nuestros eslogan, que si me permiten leerlos, uno de ellos es: un minuto salva una vida, hay 40 segundos para salvar una vida. En nuestra campaña en prevención de suicidios, hay que vivir. Damiano nos apoyó también creando su canción, Tuyo, mío, nuestro derecho a ser feliz, y plantear la felicidad como eso, como un derecho que va mucho más profundo a solamente un tener, sino a un saber ser. Pero ¿están orientados a qué temas? ¿Al suicidio? ¿A las personas que quieren quitarse la vida? ¿O y a otros temas también? ¿O están centrados en ese tema? Vamos directamente al tema de suicidio y cuando encontramos otro tipo de procesos los referimos a quien corresponda dentro de nuestros miembros de campaña.
Consideramos que si bien es cierto nuestro modelo, no solamente en el Ecuador, en muchos países ha sido salud, enfermedad y hacia lo clínico, hacia lo biológico, la salud mental ha sido algo que por ser subjetivo, filosófico realmente y a veces intangible, ha sido descuidado no solamente en nuestro país, en todas partes. Desde mi punto de vista, puedes resolver una fractura y al final se curará, pero el momento que quebrantas la salud mental de una persona, esto tarda muchos años. Y eso implica generar un proceso de educación emocional y brindarle a la gente estrategias a través de las cuales pueda enfrentar las diferentes crisis de la edad. Bueno, quiero yo decirle, nos faltan 5 minutos, creo, ¿no? Que de Margaret se fue. 6 minutos. Quiero descubrir quiénes son quienes nos acompañan para luego tener un mensaje final de ustedes hacia los televidentes en relación a este tema. Junto a nosotros, junto a mí está Lira de la Paz Villalba. Ella es la gobernadora de Tungurahua, la joven gobernadora. Ella es abogada, no es médica, ¿no? Pero trabaja mucho en el tema comunitario que nos ha dicho y está preocupada porque Tungurahua es una de las provincias con varias otras que tienen en primer lugar de las muertes violentas al suicidio, y por eso se han preocupado muchísimo, incluso más que accidentes de tránsito y más que homicidios. Junto a ella está Roberto Enríquez. Roberto trabaja, es máster en asistencia y prevención de drogadependencia en la Universidad de El Salvador, Buenos Aires. Está trabajando actualmente en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en la Comisión de Salud Mental. Él es psicólogo clínico y diplomado en la Argentina. Está también con nosotros Verónica Elizabeth Pauker. Ella es médica, investigadora, asesora, consultora, experta en TMTS, no tengo idea, en TIC y en RR2 del sector salud. Ya nos explicarás. Y también tiene un posgrado en psico-oncología, manejo integral del paciente oncológico, familia y sociedad, en medicina y cirugía en la Universidad Católica del Ecuador y homologado por el Reino de España. Y finalmente Carolina Echeverry es médico psiquiatra, es consultora en salud mental para la Organización Panamericana de la Salud y en varios países en los que ha desarrollado sus actividades. Actualmente en Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos, estar aquí. Y tenemos un breve mensaje de cada uno de ustedes para terminar el programa sobre este tema trascendental. Tenemos 4 minutos. 1 minuto para cada uno. Bueno, yo creo que el asunto del suicidio se lo debe, el trabajo para prevenir el suicidio se lo debe enfocar no solamente como una campaña, sino hacerlo desde el punto de declarar una causa social, precisamente la lucha contra el suicidio, y con eso llamar al esfuerzo, a la acción de todos y cada uno de las personas, de las organizaciones, es decir, de que nadie quede excluido de la acción frente a esta problemática. Raúl Mota es un filósofo que caminó el cono sur de América Latina y les hizo 3 preguntitas a los jóvenes. Les dijo: ¿confías en tu papá? Más o menos. ¿Confías en tu profesor? Menos, porque tienen un poco de problemas. ¿Confías en tu sacerdote, en tu pastor? ¿Qué voy a confiar? Sí, me manda a rezar. No se trata de botar a la basura las instituciones que creó la humanidad para crear seres humanos. Simplemente lo que busca es resignificar esas instituciones que tienen que atender a las necesidades que hoy la humanidad precisa. Esto es un trabajo colectivo, esto es un trabajo de las instituciones, del sector privado, del sector público, a fin de alimentar el hálito de vida, como diría Milmanian. Yo lo que diría, Freddy, es: el trabajo es de todos. Les invito a que se sumen a todos los trabajos que existen ahora en nuestra campaña. Esta es nuestra imagen, es nuestro click and art, es una artesanía que representa a aquellas personas que han intentado suicidarse y aquellas a las que hemos podido salvar con nuestro angelito, nuestra mariposa. Y al mismo tiempo llevar mensaje de vida. Seamos personas que llevemos un mensaje de vida. Lo único que podemos darle a cada ser humano es nuestro instante, ese instante y ese minuto donde tú estás, desde aquí y ahora. El ayer ya fue, el mañana no sabemos si va a llegar, pero el presente es tangible y el presente está aquí. Recuerda que cada una de tus palabras puede
transformar a una persona en un líder o puede llevarla al suicidio. Entonces seamos un poco más responsables con nuestro quehacer diario. Bueno, yo insistiría, Freddy, en que el suicidio es un fenómeno que se puede prevenir y que hay una serie de estrategias que se pueden implementar desde varios sectores, empezando por el sector salud, que debe estar capacitado para identificar a estas personas y tratarlas de manera adecuada, el sector de educación y bueno, las campañas de sensibilización, de educación. Es una estrategia multisectorial, pero es un fenómeno que se puede prevenir y al que debemos dedicar un esfuerzo importante. Yo creo que este ha sido un programa que pretende simplemente que usted continúe conversando sobre estos temas con sus amigos, que continúen conversando en la oficina, en la escuela, en el colegio. Estos son temas trascendentales. Y además, desde algún punto de vista, la solución no es que sea fácil, sino puede ser muy fácil. Como decía Roberto, escuchar. Escuchar hace una diferencia gigantesca. El sentir que lo que le ocurre a cualquier otra persona es algo que nos está ocurriendo a nosotros. Que cualquier persona del barrio, el vecino, cualquier familiar es lo que me decía un gran científico, un neurocirujano, recientemente, el término de la compasión. Y decía, científicamente, compasión significa aliviar el sufrimiento de los demás y también el nuestro interno. Y que para ello hay que practicar esa cosa tan sencilla que es el amor incondicional, que es sentir que todo lo que le suceda a una persona es lo que nos está sucediendo a nosotros. Y poco a poco podremos ir mejorando en este tema tan importante. Mi profundo agradecimiento a todos los canales que retransmiten este programa, a todos ustedes que nos acompañan cada vez más en el Ecuador y a través de las frecuencias internacionales en el mundo entero. Son temas que seguiremos tratando y personas que seguiremos invitando. Muchas gracias a todos.